Hemos visto las funciones de orden superior como una manera de pasar funciones como parámetros a otras funciones. Y entiendo que algunas de vosotros, pues esto os pilla de nuevas y os puede resultar pues bastante lioso. Si os ha explotado un poco la cabeza con el vídeo anterior, pues no os preocupéis, miradlo con calma, pues requiere un tiempo. Si por el contrario no os ha explotado la cabeza, pues tampoco os preocupéis porque os va a explotar ahora, con lo que viene, que son los objetos función. Empecemos recordando la función que hicimos en el vídeo anterior. ¿Vale? Se trataba de una función genérica que recibe como segundo parámetro una función y la llama para todos los elementos de la lista recibida como primer parámetro. Básicamente, la función eliminar quitaba de la lista de entrada aquellos elementos para los cuales la función func, pasada como parámetro, devolvía true. Centrémonos en este segundo parámetro y en el uso que se hace de él. Hemos puesto aquí una t para que el compilador deduzca para cada llamada concreta a la función eliminar el tipo que tiene esa función. ¿Vale? Así que en realidad cuando yo llamo a eliminar pasándole una lista L, ¿qué es lo que yo puedo poner aquí? ¿Podría poner un número? Pues no, ¿vale? Porque el compilador se va a dar cuenta que el parámetro func contiene un número y esta expresión no tendría sentido, ¿vale? Yo puedo sumar números, restarlos, pero yo no puedo hacer una llamada a un número. Un número no es una función. En general, el parámetro func puede contener cualquier cosa sobre la cual yo pueda realizar una llamada, de modo pues que esta expresión que tenéis aquí tenga sentido. En particular, func puede contener una función que reciba un parámetro. Si func es una función de un parámetro, entonces esta expresión que tenéis aquí ya tiene completo sentido. La cuestión es, aparte de funciones de un parámetro, ¿hay otra cosa que yo pueda pasar por aquí? ¿Algo que también se comporte como una función de un parámetro? Pues sí, lo hay. Si recordáis el vídeo de la sobrecarga de operadores, aquí puse una lista de algunos de los operadores que podían sobrecargarse. Y aparte ya de los típicos, ¿no? Como son la suma, la resta, hemos sobrecargado pues, el de desplazamiento, ¿vale? Para poder imprimir cosas, o también el operador corchete o de indexación, que también lo utilizamos para las listas, y para los iteradores, por ejemplo, pues hemos sobrecargado el operador este de incremento y también el asterisco de indirección. Pero fijaos en este de aquí, unos paréntesis. ¿Qué operador es ese? Bueno, pues C++ permite sobrecargar el operador paréntesis en una clase. Lo haría, por ejemplo, de esta manera. Si yo tengo una clase, pues yo puedo declarar un método, pues como siempre, ¿no? Llamando operator el nombre del operador, en este caso los paréntesis, seguido de la lista de parámetros, como siempre, y el cuerpo pues, de la función o del método, en este caso. En general, ¿cuándo se llama ese método? Pues en general ese método es invocado cuando tenemos una expresión de esta forma de aquí. Es decir, donde la X es una instancia de la clase que sobrecarga el operador paréntesis. Lo vemos con un ejemplo. Tengo una clase aquí que se llama suma1. Esta clase sobrecarga el operador paréntesis y la sobrecarga, ¿qué es lo que hace? Pues recibe un entero x y devuelve ese número entero x incrementado en 1. Vale, pues ahora supongamos que yo tengo una instancia o un objeto de esa clase. El objeto se llama s. Bueno, pues yo puedo poner, por ejemplo, s3. Es decir, yo puedo llamar a s pasándole como parámetro 3. Y esto se traduce a una llamada al método operator paréntesis, pasando como parámetro a ese método el 3. De modo que la expresión s3 se evalúa a 4. Pero tenéis que fijaros en esto. Estoy poniendo una llamada a s, pasándole como parámetro el 3. Pero s no es una función, es un objeto. Es un objeto que al tener una sobrecarga del operador paréntesis se comporta como si fuese una función, en el sentido en que yo puedo utilizar la sintaxis de llamada a función con ese objeto. Bueno, pues esto es un objeto función. En general, un objeto función es cualquier instancia de una clase que sobrecargue el operador paréntesis. En el ejemplo de antes teníamos una instancia s de la clase suma1, pues s es un objeto función, porque la clase suma1 sobrecargaba el operador paréntesis. La característica más importante de los objetos función es que pueden ser utilizados en aquellos contextos en los que se requiera una función. En particular, con mi función eliminar, podría pasar aquí como parámetro, en lugar de una función, como he hecho ya hasta ahora, pues podría pasar también aquí un objeto función. Aquí tenéis un ejemplo. Declaro una clase spar que sobrecarga el operador paréntesis, recibiendo un entero x y devolviendo true si ese entero es par.
Bueno, pues aquí creo una instancia de spar a la que llamo ofFun y paso como parámetro ofFun aquí. Bueno, pues esto funciona. ¿Por qué? Porque la función eliminar va a llamar a ofFun para cada elemento de la lista y esto a su vez provoca una llamada a la sobrecarga que devuelve true si el elemento es par. Así que este código funciona exactamente igual que el que teníamos en el vídeo anterior. Bueno, pues ahora vamos a ver para qué sirven los objetos función. Y es una pregunta legítima, claro, porque entre esta clase que hemos creado aquí con la sobrecarga del operador paréntesis y por otro lado esta función, pues uno en principio preferiría la función, que es más sencilla, más corta de escribir y luego más corta de utilizar, porque claro, luego puedo llamar a eliminar poniendo directamente aquí spar, ¿vale? Sin tener que crear una instancia de ninguna clase o de la clase spar o lo que sea. Bueno, pues resulta que no. Hay casos en los cuales yo necesito un objeto función y lo vamos a ver con un ejemplo, que es este. Como muchos sabéis, una manera clásica de obtener una lista de números primos consiste en lo que se llama la criba de Eratóstenes. Es decir, partimos de una lista de números desde el 2 hasta el número que a mí me dé la gana, me quedo con el primer número de la lista, el 2, lo noto por aquí, y tacho todos los múltiplos de 2. ¿Vale? Este. Vale. Luego me quedo con el primer número que no he tachado, en este caso es el 3, y tacho los múltiplos de 3. 15, y ya. Luego me quedo con el 5, tacho los múltiplos de 5, etc. Es decir, partiendo de una lista, primero tengo que eliminar de esa lista los múltiplos de 2, luego los múltiplos de 3, luego los de 5, etc. Y para eso yo quiero llamar a la función eliminar que he implementado, que para eso está. Bueno, pues empiezo creando funciones que me dicen si un número es múltiplo de 2, es múltiplo de 3, etc. Ahora creo una lista con los números del 2 al 100. Por otro lado, voy a tener una lista de primos inicialmente vacía. Meto en la lista de primos el primer elemento de la lista que yo he llamado lista, ¿vale? Que es el 2, porque es primo. Y ahora elimino de la lista los múltiplos de 2. Luego, pues saco el primer elemento de la lista, lo meto en la lista de primos y elimino los múltiplos de 3. Y luego, pues lo mismo con los múltiplos de 5, etc. Claro, yo estoy poniendo esto así, pues uno detrás de otro, pero claro, a mí me gustaría poner esto en un bucle. Pero en la primera iteración necesitaría llamar a eliminar pasándole esta función de aquí, en la siguiente a esta función de aquí, en la siguiente a esta función de aquí. Y claro, si yo tengo esto dentro de un bucle, yo no puedo ir creando funciones nuevas dentro de un bucle en cada una de las iteraciones. Estas funciones de aquí yo las tengo programadas de antemano y las tengo que tener definidas de antemano. Por otro lado, pues tampoco parece muy sensato tener una familia de funciones, una para saber si son múltiplos de 2, otra para saber si son múltiplos de 3, otra para saber si son múltiplos de 5. Yo podría eliminar aquí un montón de repetición. En particular, pues yo podría tener una función genérica que me diga si un número es múltiplo de otro, poniendo este otro parámetro, añadiéndolo, este parámetro al que he llamado i. Pero claro, entonces yo no puedo hacer esto que tenéis aquí. Puedo llamar a eliminar, pero le tendría que pasar una función de un parámetro, porque la función eliminar dentro de la condición del if va a llamar a esa función pasándole un solo parámetro, que es el elemento que se está recorriendo actualmente. Entonces yo he pasado aquí es múltiplo de i y es múltiplo de i recibe dos parámetros. Esto no va a compilar. ¿Y cómo podría pasar a eliminar algo que reciba un parámetro y que haga algo distinto aquí, aquí y aquí? Bueno, pues mediante un objeto función. Comienzo definiendo la clase es múltiplo de i. Fijaos que esta tiene un atributo, que es la i, que yo inicializo en el constructor. Y ahora sobrecargo el operador paréntesis para que reciba la x y devuelve true si x es múltiplo de i. Y con esto yo haría lo mismo de antes, ¿vale? Yo creo la lista de números del 2 al 100 y ahora creo tres objetos función, que son instancias de la misma clase, es múltiplo de i. El primero de ellos tiene como atributo i el número 2. El segundo tiene como atributo i el número 3 y el tercero el 5. Y si yo tuviese, por ejemplo, mul2 aplicado o una llamada a mul2 con el 7,
en realidad se llamaría a este operador de aquí, donde la x es el 7 y la y es el 2, porque la han inicializado así en el constructor, ¿vale? Aquí en mul2. Por tanto, esto devolvería false, porque 7 no es múltiplo de 2. Mul3 se comporta como una función que me dice si un número es múltiplo de 3, y mul5 se va a comportar como una función que me dice si un número es múltiplo de 5. Y como las tres funciones se comportan como funciones booleanas de un parámetro, entonces yo puedo pasarlas como parámetro a eliminar, obteniendo lo siguiente, y esto de aquí ya es correcto. De hecho, gracias a esto puedo tener un bucle, en lugar de tener varias llamadas seguidas a la función eliminar. Por ejemplo, mientras la lista de números inicial pues siga teniendo elementos, pues cojo el primero de ellos y lo añado a la lista de primos. Y luego elimino aquellos que sean múltiplos de ese, donde ser múltiplos del primero de la lista lo he expresado mediante, como veis aquí, un objeto función. Entonces, resumiendo, ¿para qué sirve un objeto función? En general vamos a utilizarlos cuando queremos pasar una función como parámetro, pero esa función, además de sus parámetros, depende de otros valores externos. En este caso, querríamos que una función que me dijese si un número era múltiplo de otro y que consideramos fijo. Bueno, pues ese número fijo es el atributo de la clase, que es la i. Por otro lado, fuera de esto, tener que crear clases cada vez que yo quiera pasar un objeto función es bastante engorroso. Pero C++ tiene una manera de ahorrarnos esto, que son las expresiones lambda, que son las que vamos a ver en el siguiente vídeo.